don y esa habilidad. O sea que para nuestro querido doctor va a ir nuestras clases y va a ir nuestras oraciones. Bueno, ¿qué son las anastomosis? Hemos hablado ya en algún momento de los sufijos. Las uniones, las uniones son las anastomosis, ¿no? Cuando abrimos el tubo digestivo, entramos en un tiempo séptico, vale decir, en un tiempo contaminado. Entonces, al hacer un tiempo séptico de algún tipo de cirugías, necesitamos hacer uniones. No hacemos una enterotomía o hacemos una gastrotomía solamente para ver qué hay, ¿no? La mayoría de las veces es para hacer una resección de algún elemento que se encuentra en la mucosa del estómago, del duodeno, o para hacer una unión con otro tipo de órganos. Cuando hacemos una laparotomía y todo el intestino delgado, que es el móvil, se encuentra dentro de la cavidad, a veces necesitamos exteriorizar todo el intestino y eso se llama una evisceración. Y esta evisceración puede causar un reflejo vagal que aumenta y puede agravar un shock si estamos con un paciente que tenga una hipotensión ortostática. El tubo digestivo entonces está compuesto por la mucosa, submucosa, muscular y serosa. Es importante porque cuando hagamos puntos, vamos a hacer puntos totales. Entonces ya sabemos que los puntos totales abarcan las 4 capas del tubo digestivo. O podemos decir, vamos a hacer puntos extramucosa. Entonces nos referimos a que las 3 capas superficiales se van a, vamos a comprometer y no la última capa que sería la muscular. La mucosa, como dice ahí, es la capa séptica. Las otras 3 capas son asépticas. ¿Por qué es la capa séptica? Porque está en contacto con los elementos que van y que se encuentran dentro del tubo digestivo. Por lo tanto, la última capa, que sería la serosa, es la que nos va a proteger de las infecciones y que le da mayor resistencia al tubo digestivo. Entonces, para hacer una sutura, fíjense la imagen inferior que tenemos ahí en la imagen, que hay una sutura en la cual nosotros debemos realizar después de hacer una enterotomía. Estas suturas tienen que ser impermeables. En algún momento en la práctica traían el intestino del chancho, hacíamos la sutura hacia el docente y luego hacia el estudiante y luego lo pasábamos a la prueba al grifo, a la pila, ¿sí? Y veíamos si fugaba o no fugaba. No hacemos lo mismo en cirugía, ¿no? Pero tenemos que ser lo bastantemente precavidos como para que no salga el contenido intestinal a través de la sutura. Por eso se dice que debe ser una sutura impermeable. Debe ser una sutura hemostática, porque en la pared del intestino, en la submucosa especialmente, existen múltiples vasos sanguíneos que pueden ser sangrantes, que pueden causar hematomas y después fístulas también más adelante. Aséptica tiene que estar totalmente con una contaminación controlada para que no se produzca ningún tipo de infección, ¿sí? Y además no ser estrecha ni estenosante. La luz debe ser la adecuada para que pueda pasar el contenido intestinal, ¿no? Y completamente peritonizada, como se ve ahí, la serosa con serosa. Es importante que tengamos los planos estén afrontados, que se vayan mirando, ¿sí? Entonces, en la sutura intestinal, el primer tiempo, fíjense, ya empezamos porque es importante hablar de la anatomía o la histología para que después, en la parte quirúrgica, hablemos con propiedad. La sutura debe ser perforante o total, o la sutura puede ser no perforante o cero muscular, ¿sí? Si es perforante o total, tenemos entonces la posibilidad de que el intestino se suture a través de una aguja que vaya a atravesar todos los planos. Entonces, con un buen afrontamiento, con una contención adecuada del sangrado, ¿sí? Y obviamente atravesando la capa mucosa, que es la capa séptica, podemos realizar una sutura perforante total. Y después de este plano, se hace un segundo plano. Actualmente hay muchos colegas que no lo hacen, pero esta es la técnica antigua. El segundo plano, donde, como dice ahí, solamente se va a suturar el plano seromuscular, ¿sí? O sea que la aguja tiene que entrar solamente a la serosa, máximo la capa muscular. Entonces hacemos una capa serosa y muscular de ambos lados de la sutura
de tal manera que no se despula, significa que no se desgarre la capa serosa y que nos favorezca mucho la cicatrización. La exploración intestinal es importante porque nosotros podemos hacer una exteriorización y aislamiento cuando existen cuerpos extraños. A veces el intestino delgado, yeyún o el ilion, se une hacia la vesícula y el cálculo que está apoyado en la vesícula durante muchos años se fistuliza y cae dentro del intestino. Como es un cálculo de 2 o 3 centímetros, que es un cálculo grande, puede trancarse a nivel de la válvula ileocecal y el paciente presenta síntomas de obstrucción intestinal, ¿sí? Ese cuadro se llama ileobiliar. No es frecuente, pero tienes que sospechar para diagnosticar. Entonces, es necesario hacer una enterotomía para retirar cuerpos extraños. La coprostasis significa impedir la salida del contenido séptico, del contenido intestinal, hacia el peritoneo, hacia el exterior, y usamos clamps intestinales o pinzas intestinales para eso. ¿Qué es la tripsia? Es el aplastamiento. Las maniobras tienden a reducir el espesor de las paredes para una mejor hemostasis y de esa manera podemos facilitar la sutura. Y la tripsia, este aplastamiento, puede ser lineal, laminar o cilíndrica y lo hacemos habitualmente con una pinza hemostática tipo Kelly, ¿sí? Tipo Krell. Y si se dan cuenta, y si creo que ya han visto apéndice o van a verlo recién, la tripsia y la coprostasis son dos elementos importantes en la técnica de la apendicectomía. Entonces, es conveniente recordar qué es la tripsia y qué es la coprostasis, ¿sí? Hay suturas que hay que aprender, que son necesarias que sepamos, ¿no? No tienen que realizar estos tipos de suturas en un paciente que van a ver, que es lo que más van a ver ustedes son suturas de la piel, ¿no? Ustedes tienen que saber suturar la piel. Pero para conocimiento general, ustedes tienen que saber que hay diversos tipos de suturas y que las suturas tenemos que practicarlas y tenemos que escoger qué sutura vamos a utilizar de acuerdo a la parte del tubo digestivo que vamos a suturar. O sea que no podemos hacer puntos continuos o separados en todo el tubo digestivo, ¿sí? Tenemos una variedad y una gama de puntos que podemos nosotros tranquilamente escoger y realizar en el órgano o en el tubo digestivo, en la parte del tubo digestivo que nosotros queremos realizar la sutura, ¿sí? Entonces, la sutura continua, ¿sí? También llamada surget, en el francés, que significa eso, sutura continua, ¿sí? Esta sutura continua, que significa que tenemos que hacer uno tras otro los puntos. Es una sutura que es rápida, una sutura que nos da buena hemostasia, no sangran los puntos, y además ocluyen herméticamente. La desventaja es que todos tienen una tensión similar. Si un punto se suelta, lamentablemente todos los puntos van a soltarse. Entonces, esa es una diferencia y un gran problema de los puntos del surget o de la sutura continua. Esta es una sutura continua con puntos pasados. Esta sutura la usamos habitualmente, lo usan mucho los ginecólogos, les encanta, a mí también me gusta, pero sobre todo la usamos para suturar aponeurosis, ¿sí? Si se dan cuenta, no es más que una sutura continua, pero antes de que pasemos al siguiente punto, estamos dando la vuelta sobre el lazo, la aguja, sobre el punto que estamos acercándonos. Entonces son puntos pasados. Al final son solamente puntos continuos. Esta es la sutura de Schmiden. Esta sutura, si se dan cuenta, comenzamos, está la piel, la capa dérmica y epidérmica, la herida abierta, como dice acá. Entonces vamos en forma de zigzag, solamente que de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿sí? Es una capa como viendo una sutura como si lo hiciéramos en zigzag, ¿sí? Es la sutura de Schmiden, que la usamos en el tubo digestivo, especialmente en ilium. La sutura de cuneo o de Schmiden cruzado, ¿sí? Acá tenemos un esquema igual, muy similar. La herida abierta, hacemos un nudo, un punto simple en la parte superior del ángulo y comenzamos, entramos en la herida de adentro, la herida está adentro, es la piel, por eso decimos de adentro hacia afuera, y para irnos al frente nos vamos igual de adentro hacia afuera,
¿sí? Fíjense, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, y la aguja va de adentro hacia afuera, ¿sí? Todos los puntos entonces van de adentro hacia afuera en esta sutura perforante total de Schmiden cruzado. De esta forma nos permite también tener un cierre hermético a nivel del intestino delgado. Todas son de adentro hacia afuera. La sutura de Connell, o también llamada sutura invaginante. ¿Por qué es importante una sutura invaginante? ¿Qué significa invaginante? Que tenemos que introducir el afrontamiento del tubo digestivo hacia la luz intestinal. Eso es invaginante. Porque si no afrontamos correctamente, si no se miren, si no se miran las dos caras que vamos a suturar, entonces una cara mira hacia arriba y la otra hacia afuera o hacia adentro, no hay una adecuada cicatrización. Entonces, si estamos invaginando, mirando hacia la luz intestinal, las dos caras del intestino que estamos suturando, tenemos más posibilidades de que nuestra sutura sea hermética y sea una sutura en la cual nosotros no tengamos fugas. Entonces, si se fijan, esta sutura de Connell invaginante, si ven aquí mi puntero, fíjense solo esta. Este es un borde y este es otro borde. Se fija mi marcador, ¿no? Sí, doctor. El lumen, ¿sí? Del tubo digestivo. Aquí está cortado. El tubo digestivo lo vamos a suturar. Miren cómo ingresa de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. ¿Ven? O sea, es como si entraran de aquí, entran a la luz y vuelven a salir en U. Van al frente, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Se van al frente, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Entonces, cuando jalan esta sutura, van a poder ver que los dos bordes del tubo digestivo que estamos suturando se invaginan, se afrontan mirando hacia la luz intestinal. Esta es la sutura de Cushing, ¿sí? Hay varias suturas, como pueden ver. Todas estas son suturas que las usamos en el tubo digestivo. Estómago, duodeno, yeyuno, íleon, ¿sí? Y a veces en el colon, pero más que todo en el tubo digestivo, ¿sí? Esa sutura de Cushing, acá está la explicación. En la línea de sutura se comienza con un punto interrumpido simple vertical, acá está, ¿sí? Y la aguja avanza en paralelo hacia la incisión, ¿sí? Se introduce hasta la submucosa y la sutura debe atravesar la incisión en forma perpendicular. De adentro hacia afuera, cruza al exterior, otra vez de adentro hacia afuera y cruza nuevamente de afuera hacia adentro, ¿sí? Es la sutura de Cushing, que también es una sutura que usamos, yo diría que usamos más la de Cuneo para las anastomosis que tenemos a nivel del tubo digestivo. Otro tipo de sutura que también es muy usada por nosotros, los cirujanos, la sutura de Albert Lemberg, ¿sí? Es una variación de la anterior, que se llama colchonero vertical, es una variación al colchonero vertical, y aplicamos en forma continua. Es una sutura de inversión que suele utilizarse sobre todo cuando suturamos el estómago, cuando suturamos vejiga o suturamos intestino, o sea, órganos huecos. ¿Sí? La explicación está acá. La aguja se introduce en la serosa y la capa muscular, aproximadamente 8 a 10 milímetros del borde de la incisión. Ese es un detalle que no es menor, ¿sí? Y saca cerca del borde de la herida, del mismo lado. Después de pasar sobre la incisión, la aguja se introduce aproximadamente 3 o 4 milímetros desde el borde de la herida y se saca a 8 milímetros. Si se dan cuenta, acá está la sutura, o sea, la zona de continuidad. Entonces, entramos y salimos, cruzamos la línea de continuidad y entramos y salimos. Entramos y salimos, cruzamos, entramos y salimos. ¿Sí? Y cruzamos otra vez. Y acá, entras y sales. Cruzas la línea media, entras y sales. Entonces, eso obviamente es una sutura que tiene mucha fuerza, mucha tensión. Por lo tanto, es difícil de que podamos no tener un cierre hermético. ¿Sí? Es la sutura de Lemberg, que es muy buena. La continua simple, ¿sí? Hacen el nudo, ¿sí? Y una sutura, otra sutura, otra sutura. Siempre es de hacer
suturas simples como esta, que sería una sutura simple, y luego aquí hacemos otra y otra. Estamos siguiendo y siguiendo y siguiendo la sutura. En el libro de técnica quirúrgica del doctor Torres Ortiz hay muchos ejemplos de estas suturas, ¿no? Cada cirujano desde la década del 20, del 30, cuando Tolenchi comenzó a hacer sus cirugías, y él es el maestro de la técnica quirúrgica, empezaron a poner diferentes nombres a sus suturas, ¿no? Pero obviamente tienen que ser suturas que ellos han visto que funcionaba en la técnica gastrointestinal. No, hoy en día tratar de inventarse una sutura, pues es como si dijeran, vamos a inventar el carbón, vamos a inventar el fuego, se me ocurre algo para inventar el fuego, ¿no? O sea, ya está todo inventado, o sea, nadie puede ponerle un nombre a un punto, porque le hizo en vez de hacerle continuo, le ha puesto dos continuos y un simple, ¿no? O sea, no tiene una aplicación en la parte quirúrgica, ¿no? Pero estos nombres de Lemberg, Cushing y qué sé yo, antes del 1950 ya habían descrito y habían hecho trabajos acerca de la forma en la que hacían la sutura en la parte gastrointestinal, ¿no? Yo no puedo decirles, en vez de hacer continuo, haré la mitad separados y la mitad continuo, y le pongo mi nombre. O sea, no tiene sentido, a eso me refiero. Bueno, ¿qué más? Heridas, perforaciones del estómago e intestino. Las heridas del estómago y del intestino pueden producir peritonitis si es que el contenido sale a el peritoneo. Por eso se dice peritonitis. Heridas por arma de fuego, por arma blanca, contusiones, ¿sí? Entonces, esas alteraciones pueden producir perforación, pueden producir una perforación, y eso puede producir una salida del contenido, como decía, a las vísceras adyacentes. Pueden producir estas heridas que no son bordes muy netos, que son laceraciones, y también pueden producir a veces contaminaciones que pueden llevar al paciente a una sepsis, ¿no? O una úlcera perforada, ¿sí? Que también puede causar una peritonitis en el paciente. ¿Cuáles son las anastomosis asépticas? ¿Sí? Si hay anastomosis sépticas, habrán asépticas, ¿no? Las asépticas vienen a ser las que no tienen infección, por eso se llaman asépticas. Entonces, las anastomosis asépticas, la que durante el acto quirúrgico no se abre la mucosa gastrointestinal, vale decir que no entramos a la luz intestinal, ¿sí? Entonces, estas técnicas son difíciles de realizar. Antes se hacía mucho, ahora usábamos más y se usaba. Necesitamos entrar a la luz intestinal para hacer la sutura. Por eso es que actualmente no hacemos mucho. Las principales indicaciones del modo aséptico corresponden al intestino grueso, porque está menos irrigado y tiene una mayor septicidad, vale decir que es el colon que está más contaminado que otros órganos dentro del tubo digestivo. Hablando un poco de la patología duodenal, la úlcera duodenal perforada es un cuadro de urgencia, y esto sí requiere un tratamiento quirúrgico. Si está perforado, el contenido del duodeno o del estómago está saliendo al peritoneo, y esto nos va a causar una peritonitis química. Y el paciente puede llegar en un estado de séptico, con un abdomen en tabla, con mucho dolor en la parte abdominal, con ruidos hidroaéreos con peristaldismo que está ausente, ¿sí? Entonces, sobre todo, el objetivo de esta operación es hacer un procedimiento quirúrgico, una laparotomía o una laparoscopía, y lo que tenemos que hacer es cerrar esa brecha o esa perforación que se encuentra en el, perdón, en el duodeno o en el estómago. Y lo segundo que debe pensar el cirujano es si es necesario tomar una biopsia, ¿sí? Lo más probable es que sea una úlcera duodenal, una úlcera gástrica, pero a veces el cirujano debe pensar si no ha sido algo más maligno, cosa de que nosotros tomemos de los bordes una biopsia y que se lleve a patología, porque por ahí puede ser una úlcera que sea malignizado y sea perforado. Entonces, el hacer solamente la sutura de la perforación no sería adecuado si es que este paciente tiene ya una patología maligna. Hablamos ya en la anterior clase un poco, vamos a repetir ahora qué es la piloroplastía, ¿sí? Es el abrir un poco el orificio pilórico, ¿sí? El realizar
algún tipo de maniobra quirúrgica para que nosotros podamos o para que el paciente pueda, para que el alimento pueda pasar a través del píloro. Por eso es una piloroplastía, ¿sí? Y decíamos que las piloroplastías iban asociados ¿a qué? A las vagotomías, ¿sí? ¿Cuándo vamos a hacer entonces una piloroplastía? Cuando hay trastornos funcionales de origen inflamatorio que pueden dificultar la evacuación a través del estómago o del píloro hacia el duodeno, ¿sí? Cuando se contrae el píloro espasmo, por lo tanto, tenemos que realizar esta piloroplastía. Y la vagotomía troncular que se ha realizado para impedir que haya más úlceras gastroduodenales, nos va a producir una contracción del píloro, por lo tanto necesitamos realizar, acompañada de la vagotomía, una piloroplastía, ¿sí? Pero la vagotomía supraselectiva no va a afectar la inervación del antro y del píloro. Por lo tanto, el único procedimiento que no requiere una piloroplastía es la vagotomía supraselectiva. ¿Se acuerdan que les mostré en la clase anterior? Cuando es troncular, selectiva y supraselectiva. La supraselectiva habitualmente no requiere una piloroplastía. ¿Qué pasa con las úlceras perforadas? Acá fíjense en la imagen. Si es a nivel del píloro, nos puede causar una estenosis. Pero si es una úlcera que se ha roto en la cara anterior del estómago o del duodeno, bueno, tenemos que buscar la úlcera, encontrarla, ¿sí? Hacer un lavado de la zona para que no haya ninguna contaminación alejada de la zona y tenemos que, sobre todo, tratar de cerrar esa perforación, ¿no? Antiguamente todo era por laparotomía, actualmente podemos hacer por laparoscopía. Todos los pacientes que tengan perforación de úlcera, a menos de que esté acompañado con un sangrado activo y que nos impida ver la úlcera, podemos resolverlo también y lo hemos hecho muchas veces por cirugía laparoscópica. Otra cosa es si sangrara, como ven ahí, la úlcera que sangra, el objetivo es cohibir la hemorragia porque el paciente va a entrar en un estado de shock hipovolémico, ¿sí? Porque no sabemos qué tiempo está sangrando el paciente. Los pacientes llegan al hospital, a la emergencia, cuando están mal, ¿no? Muy pocos llegan cuando comienzan los síntomas, algunos llegan cuando están en el extremo. Y cuando están mal o están comenzando los síntomas, a veces el médico no tiene la curiosidad como para darse cuenta de que algo está pasando con ese paciente y lo despacha, ¿no? Y ya vuelve mal. El objetivo es cohibir la hemorragia, entonces podemos hacer una duodenotomía, una gastrotomía, como para que podamos cohibir la hemorragia, colocar algunos puntos sobre la úlcera para que ésta deje de sangrar. Y a veces, como les conté en la clase anterior, a nivel del píloro puede haber una úlcera y otra úlcera y otra úlcera y el píloro que mide 5 milímetros, con tantas cicatrices de úlceras que ha tenido, llega a medir 2 milímetros y encima está cicatrizado. Por lo tanto, apenas pasa líquido o pasa todo licuado. Entonces el paciente empieza a enflaquecer, tiene una desnutrición, grado 3 o 4, el estómago empieza a aumentar de tamaño, todo lo que come a las 2, 3, 4, 6 horas empieza a vomitar. Entonces, en ese caso, pues no nos queda otra que hacer una piloroantrectomía, como ven ahí, y hacemos una técnica Billroth 2. Si se acuerdan, era una gastro y ayuno anastomosis, ¿sí? Como se ve en la imagen. Entonces, y esa es la forma en la que ya el alimento va a pasar hacia el tubo digestivo. Hay una enfermedad que es importante y que quisiera que la estudien y la recuerden, que es la enfermedad de Zollinger-Ellison, ¿sí? Que es una patología en la cual nosotros, los cirujanos, antes teníamos mucho que ver, bueno, ahora un poco menos, pero las indicaciones continúan cuando hay un problema de esta patología, que es muy rara, pero que a veces se presenta, ¿no? Zollinger y Ellison describieron entonces este síndrome, fíjense, a mediados del siglo pasado, en 1955, y ya existía antes, obviamente, pero ellos lo empezaron a estudiar, y se caracterizaba porque había múltiples úlceras, ¿sí? Que eran hemorrágicas, que eran úlceras digestivas recurrentes, y que además se asociaba con un tumor pancreático, vale decir, que nosotros teníamos la posibilidad de que podamos tener toda esta patología
muy variada en un solo paciente. ¿Sí? Había una triada, decían en esa época y todavía se menciona, una enfermedad ulcerosa severa, una hipersecreción gástrica y el tumor pancreático, ¿no? Obviamente, la enfermedad ulcerosa severa, en el 55 podríamos hacerle una vagotomía con piloroplastia. El tumor pancreático de células no beta, si lo encontrábamos el tumor, podríamos hacer la resección. Pero había un tumor, un gastrinoma, que nos causaba también una hipersecreción gástrica a nivel del estómago, y a veces un poco más del duodeno, y también podíamos resecar. Entonces, todo era un tratamiento quirúrgico, pero con el paso del tiempo, como les he mencionado ya anteriormente, esa hipersecreción que causaba la enfermedad ulcerosa, con omeprazol y con ranitidina y con los bloqueadores de bomba de protones, se ha curado. Entonces no necesitábamos hacer la operación. El tumor de células pancreáticas, podemos dar un bloqueante y no tenemos más. Solo nos quedaba el gastrinoma, que podía producir un aumento en la secreción del ácido clorhídrico. Por lo tanto, haciendo una resección del antro o de la zona en la que estaba este tumor, podíamos indicar la cirugía, si no, no. Entonces, si podíamos hacer la resección del tumor, la hacíamos, ¿no? A veces tenemos que hacer una gastrectomía parcial o total, pero les repito que actualmente ya tenemos muchos mejores exámenes complementarios en los cuales podemos nosotros decir que podemos hacer con un gastrinoma, ¿no? Que podemos hacer, eh, que podemos hacer la corrección endoscópicamente o quirúrgicamente, ¿sí? Ese es el triángulo del Zollinger-Ellison, fíjense, donde el tratamiento del quirúrgico, sobre todo, va a la resección de los tumores que están produciendo la hipersecreción gástrica. Aquí les hablo un poco del NEM1, eso lo van a ver en cirugía tal vez. El NEM1 y NEM2 son tumores endocrinos asociados, 2 o 3 tumores que se asocian a diferentes patologías que el paciente puede adquirir. Hablando del Zollinger-Ellison, entonces nosotros tenemos la posibilidad de ver aquí, como ven ustedes, la clínica, donde las manifestaciones clínicas, sobre todo es una epigastralgia, sangrado, reflujo y diarrea. La diarrea, cuando existe, se debe habitualmente al pasaje de grandes cantidades de ácido hacia el intestino. Ya les decía, podemos hacer una ecografía, una tomografía, una ecografía endoscópica, resonancia magnética, inclusive una angiografía. Todo esto obviamente nos hace pensar en esta patología y podemos observar y visualizar dónde se puede realizar el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, son candidatos a la cirugía los pacientes que tienen tumores, ¿sí? Y que no tienen metástasis. Entonces, esos pacientes, como se ve en la imagen, podemos resecar solamente la parte final de la cola del páncreas o el tumor que está a nivel del estómago y son los indicados para que podamos realizar este tipo de cirugía. Ese es el triángulo del gastrinoma que les mostré recientemente, donde hay aproximadamente un 30% de los casos donde a veces no es posible detectar el tumor. Hacemos endoscopía, tomografía, resonancia y no sabemos dónde está el tumor, ¿no? Y por eso es necesario a veces hacer una endoscopía o una ecoendoscopía para poder visualizar el tumor y realizar en algunos casos el tratamiento quirúrgico necesario para hacer la extracción de este síndrome de Zollinger-Ellison.